Hola, ¿cómo andan? Vamos a tratar el tema de los 8 postulados del pensamiento dogmático que ofrece Deleuze en el capítulo 3 de su obra Diferencia y Repetición, que es un libro grandioso, uno de los mejores libros del planeta Tierra. Él plantea ahí una serie de 8 postulados y criterios que podrían ser pasibles, sospechados, reprochables de dogmatismo. Implícitamente estaría proponiendo las maneras de esquivar ese dogmatismo. En ese sentido, uno podría ver los videos de Nicolino Loche, quien sabe uno de los mejores artistas deportistas dentro del boxeo, y ver cómo él esquivaba los golpes. Entonces aquí uno de los cometidos podría ser el hecho de esquivar presupuestos dogmáticos, criterios dogmáticos. Voy a tratar de mostrar cómo se podría utilizar este capítulo 3 sensacional de diferencia y repetición. Quién sabe, no de una manera estrictamente académica, pero aquello que nos dé la mayor polenta posible. Y eso no quita que en algún momento, cuando uno tenga que tomar decisiones en ambientes complejos, tenga que practicar cierta alineación y balanceo respecto de lo que propone Deleuze. Así, por ejemplo, uno puede utilizar la técnica de los 6 sombreros para pensar de Bono, y cuando está en la posición del sombrero verde hay que ser exuberante, creativo, ilimitado, etcétera, etcétera. Pero después, cuando hay que tomar decisiones, hay que balancearlos con las otras modalidades heterogéneas de pensamiento. Y en el caso de Bono, bueno, balancear 6 sombreros al mismo tiempo y no solamente quedarse con uno. Bueno, lo que propone Deleuze es prodigioso y es muy útil en los efectos de ampliar nuestra capacidad de pensamiento y de generar nuevo pensamiento. Y es particularmente útil en momentos individuales o sociales de gran transformación. Transformación por las nuevas tecnologías, en las que irrumpen drones, exoesqueletos, tecnología CRISPR, biología sintética, algoritmos inteligentes y jueces inteligentes. Entonces un abogado tiene que adaptarse a esa cambiante situación. La pandemia también es un factor muy importante. El hecho de que determinadas economías estén medio trabadas hace que uno, bueno, se cuestione a qué miércoles me voy a dedicar, me quedo en el país o no, me quedo en el país pero me abro al mundo, etcétera, etcétera. Me parece que los 8 postulados del dogmatismo de Deleuze y lo que implícitamente él está sugiriendo en el tono de esquivar esos criterios dogmáticos pueden ser muy útiles en estas circunstancias y muchas circunstancias. La visión filosófica y de teoría económica que estoy llevando en los últimos tiempos tiene que ver con concebirse uno mismo como multiplicidad y no tanto como un agente individuado, económico, social, jurídico, etcétera, etcétera, sino como una multiplicidad. Y el yo en ese entramado de multiplicidad de multiplicidades opera como una representación. En mi caso lo que hago es tenerla en cuenta y agregarla a otro tipo de representaciones, pero no eliminarlas. Es decir, sigo manteniendo la idea de que el yo puede tener defectos identitarios muy importantes o pueden ser reprochados esos estatutos filosóficos, metafísicos del yo, desde el punto de vista de la sustancia, etcétera, etcétera. Pero lo que considero es que el yo es una representación y hay que tenerla en cuenta a lo lado de otros tipos de representaciones y que compitan entre sí.
Uno no solamente es un yo desde el punto de vista intelectual, sino que tiene un estómago y el software del estómago probablemente le importe poco lo que a nivel consciente uno pueda urdir respecto del sí mismo, y el sistema inmunológico lo mismo tendrá sus reglas y racionalidades que probablemente sean distintas a las que uno hace caso cuando está pensando, digamos, en términos del yo pienso. Entonces, considerarse como una multiplicidad me parece un principio sobrio y potente. Pensar que el yo es una representación, pero no hay que eliminarla. Otra idea interesante es no darse por nacido absolutamente o completamente, porque eso sería de resentido, es decir, uno estaría de alguna manera complacido con la representación que uno se hace de la propia existencia. Un lema filosófico interesante también sería suponer Dios está haciéndose. Y cuando uno utiliza ese tipo de principio, un montón de problemas se disuelven. Hay una arremetida nietzscheana que podría ser: uno no puede llegar a los extremos multiplicando las formas medias. Y esto también es típicamente deleuziano, en el sentido de que él en una de esas está sugiriendo tratar de que se conecten las singularidades. Ahora bien, la cuestión no es tan sencilla y las jugadas se van repitiendo o potencialmente se pueden ir repitiendo a cada ocasión vital. Entonces, una manera de pensarse uno como multiplicidades podría ser: uno no es un individuo o algo individuado de manera total y acabada, sino que en la propia multiplicidad hay una potencia insospechada que tiene que ver con una habilidad, una capacidad para repetir. Entonces, no me vería yo mismo como una identidad, sino como un sistema, una economía de repetición. Entonces, el sujeto Augusto a los 5 años tiene que ser repetido de alguna manera con el Augusto a los 15 años, con el Augusto a los 25, a los 50, a los 150, a los 5000 años. Hay ciertos árboles que están aspirando a vivir 5000 años. Creo que eso es uno de los personajes conceptuales importantes que uno podría tener en cuenta para animarse en términos de pensamiento. Entonces, no darse por nacido absolutamente, sino con la inquietante actitud y ánimo de que uno puede darse a nacer en cualquier momento y que uno puede dar a nacer nuevos cerebros o nuevas aglomeraciones cerebrales o afectivas en cualquier momento. Bueno, dicho estos principios que me animan, pasemos a los postulados de Deleuze y ver cómo los podemos hacer funcionar. El primer postulado que menciona en este capítulo 3 de diferencia y repetición tiene que ver con el postulado de la buena voluntad del pensador y buena naturaleza del pensamiento. Como un video de Bob Dylan, que él mostraba papeles, pancartas, etcétera. Voy a mostrar imágenes. El primer postulado yo mostraría esto: una especie de alien feroz. Entonces, buena voluntad del pensador y buena naturaleza del pensamiento. Vos te topas con un organismo así y bueno, yo no sé si podría sostener que es prudente argumentar la buena naturaleza del pensamiento y buena voluntad del pensador. Tampoco habría que eliminar esa posibilidad, porque yo encuentro que en una de esas hay más chances
al menos más chances filosóficas de encontrar en los organismos, en los sistemas potentes, mejor naturaleza de pensamiento y mejor buena voluntad que en los sistemas no tan potentes. Pero bueno, como sea, Deleuze está alertando y está diciendo, es un criterio dogmático el presuponer la buena naturaleza del pensamiento y buena naturaleza y buena voluntad del pensador. No podés ser juez y parte al mismo tiempo, y vos lo que tenés que hacer es problematizar el pensamiento. Entonces, si vos te haces amigo allegado de gallinas y de vacas, en una de esas le tendrías que aconsejar como abogado que no se remitan a un postulado de buena naturaleza y buena voluntad del pensador humano, porque deberías decir que lo que quieren hacerte es asarte a la parrilla. En un mundo de intelectos sintéticos, este tipo de asunciones y de criterios presuntamente dogmáticos tienen otra vigencia, otro apuro, etcétera, etcétera. Bueno, como sea, Deleuze lo que está apuntando es no consideres, cuando estás estudiando, evaluando el pensamiento, cuando estás tratando de pensar lo impensado, no consideres como dado una afinidad natural entre la buena naturaleza de lo que estás haciendo y el producto que querés lograr. Es decir, vos tendrías que poner todo en juego y problematizar la buena voluntad del pensador y la buena naturaleza del pensamiento. Y entonces, en teoría económica, von Mises podría llegar a decir, von Mises de la escuela austríaca es una de las escuelas más solventes en teoría económica, y le podría contestar toda una serie de cosas a Deleuze. No vamos a entrar en un debate áspero en este momento, pero von Mises diría, si utilizás el axioma propio, pertinente de la ciencia económica, que es la acción humana, y utilizás los principios lógicos de identidad, de no contradicción, de tercero excluido, vos tenés que llegar a verdades indubitables, verdades apodícticas, dice él. ¿Y qué diría una perspectiva nomadológica? Bueno, no des por sentado al ser humano. Por ejemplo, Bergson sostenía que hay que estudiar, evaluar las duraciones infrahumanas y superhumanas. Desde luego es una manera de expresarse. Yo creo que ahí lo que quiere decir es hay que problematizar todo y no dar por sentado que sea lo humano. Pero en todo caso, si pudiéramos en algún momento establecer que sea lo humano, Bergson sostiene hay que estudiar lo suprahumano y lo subhumano. Y Deleuze lo que diría es hay que investigar los devenires inhumanos del hombre, hay que violentar el pensamiento, hay que celebrar bodas anti-natura, no hay que dar por sentado lo que el pensamiento es, y él encuentra que es un criterio dogmático el hecho de pensar en términos de buena naturaleza del pensador, buena voluntad del pensador y buena naturaleza del pensamiento. En teoría económica, en los últimos 19 años, el tipo de cambio se fue de 1 a 190, por decir algo. Habrá bajado. En 19 años ha aumentado un 19.000% la cotización del tipo de cambio entre pesos y dólares. Me parece sobrio, atendible el suponer que no sería demasiado correcto suponer la buena naturaleza del pensamiento económico o macroeconómico y la buena voluntad de los pensadores económicos, por ejemplo, que suministran teorías que avalan las cosas que hacen los ministros de Economía, etcétera, etcétera. Entonces,
un punto importante sería poner en el tapete esto de que suponer la buena naturaleza del pensamiento y la buena voluntad del pensador cuando lo que estás haciendo es tratar de pensar el pensamiento, qué sea el pensamiento, tratar de pensar lo impensado. Heidegger sostenía que en rigor nunca hemos pensado hasta ahora, etcétera, etcétera. Bueno, el punto fundamental es que si querés problematizar el pensamiento deberías poner todo en juego y no presuponer la buena naturaleza del pensador y la buena naturaleza y la buena voluntad del pensador y la buena naturaleza del pensamiento. Bueno, muy bien, ese sería el primer punto. Y el segundo postulado tiene que ver con el postulado del sentido común y del buen sentido. Y me acompaño con esta imagen de Escher y tiene que ver con hormiguitas transitando en un anillo de Möbius. Y el anillo de Möbius podría ser esto. Tienen acá lo que era una factura y tiene dos lados. Si vos los pegás, haces un anillo, pero si haces un twist, esto te queda un anillo de Möbius en el que hay un solo lado. Entonces yo puse esta imagen del gran Escher mostrando que también se podría ver así. Pero bueno, el original era así. Mostrando que el buen sentido y el sentido común oficiarían para que siempre estés repitiendo más de lo mismo. Entonces, Deleuze le otorga mucha importancia a esta presuposición recíproca, porque él dice que hay una presuposición recíproca entre sentido común y buen sentido, y lo que hace es que vos no puedas desafiarte con un pensamiento nuevo, generar un pensamiento nuevo que no sea más de lo mismo. Y el sentido común en este criterio tendría que ver con la doxa, y la doxa tiene que ver con la mera opinión, y la mera opinión que no cuestiona un pito, nada, y entonces es como que para pensar lo impensado tenés que poner en discusión el sentido común, las creencias establecidas, las creencias en las que estás, y tratar de zafar. Para pensar nuevas actividades dentro de la profesión de abogado, en una de esas, Deleuze lo que diría es tratar de zafarte del sentido común para pensar lo nuevo, lo distinto. Si vos pensás en términos de sentido común, entonces vas a ver las ramas del derecho establecidas y no vas a poder pensar más allá de eso, o verás qué es lo que están haciendo los estudios jurídicos en la actualidad, y entonces es como que generás un ancla que te hace pensar más de lo mismo y no te hace pensar lo distinto. Y en un mundo de inteligencia artificial, de abogados que se nutren de la inteligencia artificial, hacen simbiosis con los robots y con los sintéticos o intelectos sintéticos, y tienen que dirimir cosas en las que hay un montón de algoritmos inteligentes que ya de hecho funcionan en Mercado Libre, en eBay, etcétera, etcétera. Habría que cuestionar el sentido común y el buen sentido. Y el buen sentido tiene que ver con elegir la alternativa políticamente correcta o la adecuada en las circunstancias, dado el sentido común prevaleciente. Es decir, en medio de la multiplicidad de sentidos, escoger el buen sentido. Y Deleuze lo que diría es, ni el pensador debe darse por sentado, ni el mismo mundo debería darse por sentado, y las nociones de teoría económica tradicionales
basadas en la escasez, basadas en bienes económicos, todo eso debería ser puesto en discusión, problematizado y dejar el sentido común y el buen sentido para otro momento. Entonces, ejemplo sencillo, en vez de darse por sentado como un agente económico o como un pensador, lo que habría que pensarse es el sujeto no está dado, sino que tiene oportunidad de darse a nacer. Muy bien, tercer postulado. Entonces el postulado 2 era de las hormiguitas que viajan siempre en una misma dimensión. Es muy útil ver películas de ciencia ficción. Cuando dije eso, me acordé, la serie Fringe, la serie Counterparts, la serie de Twilight Zone, que viven en mundos alternos o paralelos. Eso sirve mucho para entrenarse en pensar más allá del sentido común y del buen sentido. Postulado del reconocimiento. Entonces me sirvo de nuevo de una imagen de Escher. Y en esta imagen de Escher, el tipo tiene una bola y se representa en la bola, se refleja en la bola. Y la idea sería, si vas a pensar nuevas ideas respecto del laburo profesional de la abogacía o de lo que fuere, y vos ya desde el vamos estás incluido como reflejo en ese producto, entonces eso es un jugador medio falluto y fullero. Es como que vos no podés darte por sentado como que vas a participar del producto. Hay un fraseo muy interesante en Lógica del Sentido que habla del juego ideal. Se lo podría llamar también juego extremo. Y Deleuze ahí lo que sostiene en ese libro es que hay que poner en juego tanto al jugador como a las reglas y al mundo. Entonces, poner todo en juego. Muy bien. Maneras de matizar lo que dice Deleuze. Bueno, ponerse en juego al jugador, ¿ok? ¿Y qué sería eso? El punto es que yo me pongo en juego, pero eso es una representación que me hago a mí mismo de ponerme en juego. De nuevo, el software del estómago y del sistema inmunitario no lo pongo en juego cuando hago este tipo de arrebato filosófico y quién sabe de alma bella. Hay que poner todo en juego. Igual la indicación es buena, pero para que algo funcione, para que un motor de pensamiento funcione, para que un motor de auto funcione, hace falta 1000 procesos, hace falta 1000 componentes. Y que te digan un elemento, una idea, 2 o 3 ideas puede ser interesante, no hay que descartarlas, pero hay que ponerlas en funcionamiento y en cofuncionamiento con todas las demás. Entonces, si vos vas a pensar en términos de reconocimiento, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué ramas del derecho voy a cometer? Etcétera, etcétera. Y ya te estás figurando como campeón ahí en la revista El Gráfico, o acá en esta bola de cristal, etcétera, etcétera. Es como que genuinamente o auténticamente no te estás poniendo en juego porque estás pensándote en el producto final con las características identitarias que presumís de antemano. Y hay una frase que Deleuze retoma de Artaud que tiene que ver con anarquía coronada. Y eso anda bien para esta telema mío de considerarse como multiplicidades. Entonces, un sistema de multiplicidades vendría a ser de alguna manera una especie de anarquía. Y si vos hilás bien y juntás singularidades pertinentes, podés ganarte el bingo. Postulado de la representación. Entonces, el postulado de la representación. Un cuadro de Magritte. Y el cuadro de Magritte lo que te está mostrando es fielmente lo que está afuera. Entonces, si vos vas a considerar que el pensamiento tiene que ver con representación, representar lo que está afuera, es como que estás medio encadenado. Todo esto son figuras de la Matrix. ¿Y cuál vendría a ser el primer ejemplo en filosofía de la Matrix? Los que quieran practicar o apostar,
pueden pulsar detener y arriesguen lo que quieran. Bueno, el ejemplo paradigmático de la Matrix es la alegoría de la caverna de Platón. Entonces, ¿cómo sería aplicar esto a lo que estamos charlando? Y bueno, sería cómo salir de la caverna. Y una vez que diste una ronda por todo eso, dirías, y bueno, pero también, ¿por qué suponer que hay que salir de la caverna? Entonces, eso sería un pensamiento genuinamente filosófico. Poner todo en juego, problematizar todo y tomar la alegoría de la caverna, figurarse cómo poder salir de la caverna, tratar de captar dónde está la caverna. La caverna no tiene que ser algo físico, puede ser algo mental, algo espiritual, algo afectivo. Y tampoco dejar de lado la alternativa de cuestionarse por qué tengo que salir de la caverna. Es decir, uno analiza todo, evalúa todo y dice lo más prudente por ahora para ser bien potente es permanecer en la caverna. Desde ese punto de vista uno podría sostener que todos estos criterios podrían ser atemperados y decir, bueno, el buen sentido y el sentido común y el reconocimiento pueden disparar ínfulas dogmáticas, pero al mismo tiempo uno podría decir, el buen sentido y el sentido común generan potencia para pensar lo impensado. Yo puedo imaginar, concebir que los organismos puedan funcionar sin agua en el futuro. Ahora bien, dado lo que sabemos actualmente, dado lo que sé yo, etcétera, etcétera, yo diría, para pensar lo impensado, metele a full con los criterios antidogmáticos de Deleuze, pero mientras tanto seguí tomando agua. En algún momento, quién sabe, podamos dejar de tomar agua. Por ahora, seguí tomando agua. Tenés un hijito de 1 año, una hijita de un bebé de 1 año y medio. Yo vi la serie Fringe y Humans, y los sintéticos se alimentan de energía eléctrica. En algún momento, quién sabe, se logra. Ahora, mientras tanto, tenés una bebé de 1 año... Ponerle apliques de plástico a los enchufes por si la nena quiere o el nene quiere poner los dedos en el enchufe. Y bueno, desde un criterio así de Luciano se podría decir, bueno, la vida, ¿qué es la vida? Etcétera, etcétera. Ok, podemos problematizar eso también, pero en principio prefiero que siga viva y creo que tiene más chances de pensar lo impensado si sigue viva y no mete los dedos en el enchufe. Entonces, en teoría económica, postulado del reconocimiento, ¿cuál sería la idea? La idea sería, para la escuela austríaca, sería el modelo de acción humana. Y entonces uno debería reconocer que lo importante y crucial de la teoría económica es la acción humana, así lo plantea Rothbard en su gran libro Man, Economy and State, pero con todo lo que está ocurriendo y con todo lo que uno estaba pensando, yo diría que el criterio de acción, quién sabe, no sería el más relevante en la actualidad. Si uno se está valiendo de asesores a través de asistentes telefónicos que te dicen qué hacer, en qué invertir, etcétera, etcétera, es como que la noción de acción de alguna manera no tiene la relevancia que tenía en 1949 cuando von Mises publicó La acción humana. Y en todo caso lo que habría que pensar es más allá de la acción humana, una especie de superacción o un mundo de vitalidades en lo que conviene es no tomar ninguna decisión, porque cada vez que estás tomando alguna decisión estás matando
alternativas. Y en el mundo de lo incorporal, quién sabe, no es necesario tomar ese tipo de decisiones. Ahora bien, en el mundo empírico, actual, te agarran algunas zonas del cuerpo y te las apretan o aprietan con una morsa, bueno, ahí lo que hay que hacer es repeler y tomar decisiones, pero en contextos de virtualidad, donde no hay nada que te esté agarrando físicamente, nada, probablemente el sistema no tenga que tomar decisiones de exclusión. Bueno, muy bien, estamos en el postulado de la representación con Magritte, y el hecho es que un cuadro representa lo que está afuera. ¿Y qué es lo que está representando afuera? Y lo que está representando afuera es lo que un ser humano percibe, y entonces ahí la percepción puede funcionar como un obstáculo para pensar lo nuevo. Habría que ir más allá de la percepción, habría que ir más allá de la percepción consciente, y en todo caso, si vos te querés dedicar a la abogacía y ser exitoso y vas a pensar tu profesión en función de copiar fielmente lo que estás viendo que sucede en la sociedad, probablemente no puedas sacar demasiada ventaja. Entonces, toda la idea de Deleuze, en una de esas se podría sintetizar, o al menos en una de las síntesis: ustedes tienen que generar pensamiento, ustedes tienen que autogenerarse a sí mismos, ustedes tienen que darse a nacer. Y si tu preocupación es representar, entonces la estás chingando, hermano. Postulado 5. El postulado 5 tiene que ver con el postulado del error por factores externos, y yo la imagen que traigo de nuevo de un alien y una frase notable que me ayuda a todo esto tiene que ver con lo que había dicho un gran jugador de fútbol, que era Daniel Passarella. Le tocó ser director técnico, en fin, jugó contra Ecuador, perdimos, y él sostuvo: la pelota no dobla. Bueno, más allá de que tuviera razón o no, y que los otros, los ecuatorianos, también estaban sometidos a las mismas condiciones, y bla, 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 lo que me sirve es... era un jugador extraordinario, pero bueno, la frase me sirve mucho, es muy didáctica filosóficamente, porque apunta a echarle la culpa a factores externos. Entonces, en vez de problematizar el propio pensamiento, vos lo que haces es echarle la culpa a algo que está fuera del pensamiento, y Deleuze lo que diría es: deberías revisar, cuestionar, problematizar qué miércoles sea el pensamiento, y si no cuadraría pensar en otros términos, no cuadraría inventar nuevos principios lógicos, o en todo caso utilizar los principios lógicos tradicionales para ciertos casos extremos. Y esto es lo que dice el gran Gilbert Simondon. Entonces, no hay que pensar tanto en términos del error por factores externos, ni del error, sino lo que hay que hacer es inventar pensamiento. Haces una operación 2 más 2 y pones 5. Hubo un error, pero la cuestión potente es plantearse cuáles sean los temas más potentes del pensamiento, y quién sabe, el tema más potente es inventar otro tipo de matemática que lidie con las multiplicidades y no tanto con verdades que lógicamente son endoconsistentes. Y bueno, no vas a decir que en determinados límites el 2 más 2 igual a 4 es algo útil, pero a los efectos de pensar en términos de multiplicidades, quién sabe, se requiere otro tipo de matemática. Y Riemann fue un tipo que pensó en términos de matemáticas aplicadas a las multiplicidades, y Einstein utilizó ese tipo de matemática para su teoría de la relatividad, y Henry Bergson también la conocía, y se agarraron a piñas Henry Bergson y Einstein. Y entonces Henry Bergson no le iba a decir a Einstein: tu matemática es inconsistente. Lo que diría es:
al final estás utilizando una matemática grandiosa para espacializar el tiempo. Y Einstein le diría, flaco, no te entiendo. Bueno, en fin, vean el debate entre Einstein y Bergson, pero el postulado de error por factores externos me parece que es interesante, y es interesante tenerlo en cuenta como un criterio de dogmatismo importante. Entonces, en vez de dar por sentado el pensamiento, lo que habría que hacer es problematizar el pensamiento mismo. Hayek, premio Nobel de Economía, tenía ideas que serían convergentes con todo esto. Y James Buchanan también, otro premio Nobel de Economía. Si vas a dar por sentado que el problema económico tiene que ver con meter todos los datos que ya se saben en una computadora, entonces la computadora puede resolver cómo asignar los escasos recursos. Y los tipos lo que decían es, hermano, lo que sea recursos no lo conocemos de antemano. Los precios no los sabemos. Los precios que se saben en todo caso son precios históricos, pero no lo que va a acontecer. Entonces Hayek consideraba que la economía era más bien un proceso de descubrimiento y, bueno, ahí puede terciar algún tipo de debate. Lo resolvemos fácilmente diciendo o puede ser un proceso de descubrimiento y también un proceso de invención. Como sea, hay que eludir este criterio dogmático de considerar que el error está fuera del pensamiento mismo. Postulado de la proposición como lugar de la verdad. Y acá me valgo de una imagen de Magritte en la que hay una ventana y hay oscuridad fuera de la ventana. Entonces, ¿cuál es la idea? Esto es un tema filosóficamente delicado y Deleuze lo desarrolla mucho en diferencia y repetición, pero también en lógica del sentido y en otros lados. Y él considera que el sentido no puede reducirse a las características típicas con las cuales se fundamenta la proposición. Él encuentra que en la proposición hay tres instancias importantes. Una es la manifestación, una es la designación y otra es la significación. Pero todo tiene que ver con las presunciones dogmáticas acerca del mundo, acerca de las creencias del sujeto y acerca de lo que designa el sujeto. El sujeto, el agente económico, en el caso de cursos de teoría económica, dice algo, evalúa algo, son las creencias que manifiesta el sujeto respecto de determinado estado de cosas. Entonces, ahí está designando un estado de cosas que ve en la supuesta realidad, entre comillas, y lo hace a través de un cierto lenguaje que tiene significación, pero tiene significación a nivel del lenguaje, y Deleuze dice: la intensidad no la podés cubrir enteramente con la proposición. Yo diría, las proposiciones pueden servir para descubrir nuevos pensamientos, pero justamente cuando tratás el tema de la intensidad, el planteo es necesariamente deficitario. Eso no implica que pueda haber otros criterios que sean más deficitarios aún. Entonces yo diría, sigo manteniendo las proposiciones, pero en algunos casos la cosa no funciona. Cuando el amante le dice a la amada: no puedo expresar en proposiciones lo que siento por vos, de alguna manera medio trivial, uno puede mostrar que Deleuze lo que le interesa es estudiar las intensidades y no meramente las extensiones, las extensividades, las espacializaciones, los mundos actualizados. Trata de pensar más allá de eso. Vos querés estudiar música, querés estudiar metálica, y el profesor viene con un solfeo, y vos le dirías ahí con este postulado: el solfeo no cubre todo el sentido que yo espero de la música. Muy bien, entonces, si querés evadir esto, la cosa no es tan sencilla: abrir las ventanas, que entre aire fresco, entra luz. Te tenés que topar con lo oscuro.
Y hay una distinción muy interesante de Deleuze en el libro sobre Leibniz, en el que él plantea que el lema de Descartes de buscar ideas claras y distintas tiene que ser complejizado y la cosa que del funcionamiento sería así: el pensador siempre es claro, confuso, entonces percibe claramente determinadas cosas, pero las percibe confusamente. Y las ideas son distintas, oscuras. Si vos querés captar distinción, te tenés que topar con la oscuridad. Entonces, Deleuze utiliza y retoma el ejemplo de Leibniz, en el que Leibniz habla del rumor del mar, y entonces lo que dice: vos escuchás claramente el rumor del mar, pero no escuchás, si Leibniz fuera economista, no escuchás la contribución marginal de cada olita. Mi ejemplo futbolero: estás en la cancha, escuchás claramente el aliento de la tribuna, pero no escuchás la contribución marginal de cada hincha o cada fanático dentro de la cancha. Si querés entender mejor cómo funciona la psique humana, en una de esas tenés que meterte en la oscuridad de la psique humana y no simplemente poniendo más luz en la cancha. Entonces, poniendo más luz en la cancha no lográs distinción. Y Deleuze lo que dice es: está más piola, está mejor pensar en términos de pensador claro, confuso, ideas distintas, oscuras. Entonces, para pensar lo nuevo hay que abrir las ventanas, y lo que vas a encontrar no necesariamente es claridad, sino oscuridad. El tercer postulado del problema como calco. Entonces, es típico en la escuela primaria, secundaria, en la universidad, que vos tengas que calcar proposiciones. Y entonces el profesor en el examen final te dice: bueno, ahí te escondí, te cubrí parte de las proposiciones. ¿Qué es lo que decía tal proposición? Entonces vos tenés que responder lo políticamente correcto, que era: bueno, ahí lo que decía el autor era tal por cual, y lo que estás haciendo es incitar al calco. Incitar al calco significa entonces pensar en términos de calcar, copiar algo que está funcionando como modelo, o algo que está establecido, algo que es lo políticamente correcto. Y para pensar lo nuevo, para pensar tu nueva actividad profesional en un mundo de intelectos sintéticos, hay que calcar, pero hay que hacer muchas cosas más allá de calcar. Y el octavo postulado tiene que ver con la subordinación del aprender al saber. Y el lema me parece bastante claro a través de esta imagen del loro. ¿Qué es lo que se suele asociar con el loro? Detengan los que quieran probar y ganarse el premio. Repetir como un loro. Entonces, Deleuze encuentra que hay un criterio dogmático en asociar el pensamiento a los saberes, a reproducir los saberes. Y a él lo que le interesa es una cierta garra genética, dar a nacer pensamiento. Y entonces, para hacer nacer pensamiento, uno tiene que pensar de otro modo. De ahí que en los cursos universitarios propongo que los alumnos hagan mini tesis, que sean como especies de plataformas de navegación, y plataformas de navegación que estén sólidamente armadas de tal modo que puedan funcionar aún más allá de que el navegante no esté, o que pasen 2 años. Pero bueno, es muy distinto estudiar con una plataforma de navegación que busque absorber conocimientos nuevos, extraños e impensados, que lo que hacen los alumnos cuando terminan la secundaria, que es quemar su carpeta. Cuando quemas su carpeta, entonces cuando queman sus carpetas, esa plataforma ya no va a aprender nada, no va a absorber absolutamente nada. En esas plataformas de navegación
que yo propongo como mini tesis, uno tiene que plantearse, por ejemplo, preguntas disparadoras, sugerencias de nuevas exploraciones. Cuando uno piensa las cosas en estos términos, ya está pensando de una manera en que es mucho más asequible y fácil absorber conocimiento extraño. Y entonces, cuando ustedes retomen el año que viene las distintas mini tesis o plataformas de navegación que hayan urdido, va a ser mucho más fácil, con más recursos, con más tiempo, con más digestión, relanzar la plataforma o ponerse a navegar en aguas distantes o más oscuras. Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Lo que vimos hoy son criterios que Deleuze apunta en el libro Diferencia y Repetición como criterios que podrían ser reprochados de dogmáticos. Implícitamente te está mostrando cómo esquivarlos y pensar en términos de un pensamiento no dogmático. ¿Para qué sirve todo esto? Sirve todo esto para generar pensamiento, para darse a nacer uno mismo y para no quedar ahí 30 años obstruido repitiendo las mismas cosas. Repetir y diferenciar podría ser uno de los lemas de Deleuze en este esquema. ¿Cuáles son los 8 postulados? El primer postulado tenía que ver con presuponer dogmáticamente una alianza natural entre el pensamiento y la buena naturaleza del pensamiento y buena voluntad del pensador. Entonces hay que pensar más allá de eso para meterse genuinamente en la problematización del pensamiento. Segundo postulado, podría ser postulados dogmáticos el suponer el sentido común y el buen sentido. Deleuze lo que diría es, para pensar lo impensado tenés que salirte del sentido común y del buen sentido. El pensamiento no puede ser meramente reconocimiento. Si vos pensás en términos de reconocimiento, es como que estás anclado a copiar cosas que ya están funcionando como modelo o como patrón. Si vos pensás en términos de representación, que sería el cuarto postulado, de nuevo, estás involucrando, poniéndole demasiada identidad al proceso de pensamiento. Y para pensar lo nuevo no podés pensar simplemente en representar. Muy bien, ¿cuál sería mi aporte ahí si lo agarro a Deleuze? Le voy a mandar un mail y le voy a decir, la representación puede llegar a ser importante porque está en competencia con otras representaciones. Lo que busco yo es buscar las alternativas más potentes. Ese es uno de los mensajes de la teoría económica. La teoría económica te ayuda a pensar alternativas y te propone las cosas en términos de alternativas o de costos. Entonces, yo puedo tratar de disminuir determinada representación y la reemplazo por otra, pero no es que necesariamente termino con todas las representaciones del mundo. Cuando Deleuze critica de alguna manera, y redondamente critica a Platón y Aristóteles, él también estaba presuponiendo ciertas representaciones de lo que es Aristóteles o era Aristóteles y de lo que era Platón. Yo puedo tener otras, Aristóteles y Platón tendrían otras, etcétera, etcétera. Bueno, lo que yo recomiendo es pensarse en términos de multiplicidad. Quinto postulado, el error surge por factores externos al pensamiento y Deleuze lo que dice es hay que problematizar el pensamiento y no presuponer algo que es una bella interioridad y que los problemas pueden venir de afuera. Bueno, Deleuze tiene teorías interesantes acerca de, por ejemplo, a través de las nociones de pliegue y las nociones de afuera, de cómo se podría pensar todo esto. Pero en todo caso, salirse del dogmatismo de presuponer que los errores surgen de afuera y en todo caso que el error es el defecto primordial del pensamiento. Lo que tenés que pensar es qué es lo más potente. La chingaste con un resultado en matemática, pero eso no significa que sea lo más potente. En una de esas lo más potente era pensar otro tipo de matemática, otro tipo de encuadre, etcétera, etcétera. El sexto postulado tiene que ver con pensar la proposición como lugar de la verdad y él lo que te dice es que el sentido no queda cubierto
y la intensidad no queda cubierta con la proposición. En el derecho esto es importante porque hay algunos que militan en el derecho analítico, que piensan todo en términos de proposiciones, y Deleuze le diría a prudencia. El trialismo jurídico, poco que ver con Deleuze, pero de alguna manera plantean tres dimensiones: la instancia de la justicia, del derecho natural, ponele, el del iusnaturalismo, la instancia normológica, el derecho como conjunto de normas, pero también los hechos sociales. Y ustedes ven que en el derecho muchas cosas se dirimen por lo que surge políticamente dentro de una sociedad y no solamente por normas o criterios de justicia. El séptimo postulado tiene que ver con el postulado del pensamiento como calco. Entonces, Deleuze lo que sostiene es hay que irse de este tipo de pensamiento, de calcar. Fíjense que ahí se entremezclan todos los principios. En general, todos los principios tienen reafirmaciones mutuas. Cuando vos estás calcando, estás pensando el pensamiento como representación, como reconocimiento, como buen sentido, como sentido común. Para pensar la manera de volverte millonario en dinero, en amor, en familia, en invenciones, tenés que pensar más allá del calco. Y el octavo postulado tiene que ver con pensar más allá de reproducir meramente saberes y reproducirlo meramente políticamente correcto, y reproducir y repetir como un loro, sino tratar de pensar más allá, tratar de dar a nacer pensamiento, darse a nacer uno mismo. Muy bien, nos vemos la próxima.